6. Juan capítulo 6, versículos del 1 hasta el final. Hoy lo vamos a ver todo. No es cierto. Tiene razón mi hermano, es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. Se lo voy a recordar, no importa. Hoy vamos a ver los primeros 13 versículos. Los primeros 13 versículos, 15, perdón, de este Evangelio. Juan 6 del 1 en adelante. Sígame con su vista. Dice la Biblia: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8, perdón. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a descansar en la soberanía, en la voluntad de nuestro Dios perfecto, que no es casualidad que estemos aquí el día de hoy, no es casualidad que falte quien ha faltado el día de hoy, Señor. La palabra es para nosotros el día de hoy. No permitas que pensemos que es para alguien más. Nuevamente te rogamos un corazón dispuesto como el de Nicodemo, Señor, que atesora la palabra, el conocerte a ti por encima de todas las cosas, y en consecuencia traerá el conocimiento, pero no permitas que lo busquemos en la manera inversa y que llenemos nuestro corazón de arrogancia. Te damos gracias, pues sabemos que la palabra es la que nos va transformando, nos va moldeando, como dice la Escritura, como de gloria en gloria somos transformados en la imagen misma del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Bien, amado hermano, estamos comenzando ya el 6º capítulo del Evangelio escrito por el discípulo amado, el apóstol Juan. A diferencia de los relatos anteriores que nos narra Juan, como la entrevista nocturna con Nicodemo en el capítulo 3, como el encuentro con los samaritanos, con la mujer de Samaria en el capítulo 4, o como la curación milagrosa del paralítico en el estanque de Betesda en el capítulo 5, a diferencia de estos relatos, este relato que estamos leyendo, la multiplicación de los panes para alimentación de 5,000 personas, lo encontramos de hecho en los otros 3 evangelios, en total en los 4 evangelios canónicos, porque hay más evangelios escritos, pero que pertenezcan al canon de la Escritura, que la Iglesia cristiana avala, solamente hay 4, y es de las escasas narraciones que sucede esto. Si usted quita la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de ahí en fuera, porque obviamente eso viene en los 4 evangelios, de ahí en fuera son muy escasos los relatos que se repiten en los 4 evangelios.
Los pasajes paralelos de la Escritura de este relato son Mateo 14:13, Marcos 6:30 y Lucas 9:10, y de hecho ahorita vamos a estar tocando un poco porque de esta manera se enriquece nuestra enseñanza. De los cuatro relatos, el del apóstol Juan es el que nos ofrece más ricos detalles en comparación con los otros que han pasado por alto algunos de esos detalles. Este capítulo lo han dividido en 5 partes los estudiosos: el milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús se retira, las multitudes acudiendo a Él, el famoso pasaje sobre el pan de vida y los efectos del mensaje de Jesús en sus oyentes, aunque nosotros lo vamos a ir desmenuzando todavía en más partes. Y efectivamente, como decía mi hermana y como les decía hace un momento, es el capítulo más largo en todo el Evangelio de Juan. El relato comienza con la frase "después de esto". 6:1 dice: después de esto. Está haciendo una obvia referencia a hacer después de lo narrado en el capítulo 5. Después de sanar al paralítico, después de confrontar a los judíos religiosos por atreverse a hacerlo en día de reposo, después de demostrar ampliamente que Él es el Mesías y de presentar sus testigos y de confrontarlos con la cruda realidad que no tienen el amor de Dios en sus vidas, después de esto es que se da el relato. Juan nos ubica en el lugar exacto del milagro. Dice que es al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Esta ciudad fue fundada por Herodes en el año 22 en honor a Tiberio, el emperador romano en ese entonces. En el relato paralelo de Lucas, sabemos que era cerca de Betsaida, que en arameo significa casa de pescar. En el versículo 2 dice que le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. Acerca de esta situación vamos a ahondar más adelante, aún en este mismo capítulo. En el versículo 3 leemos que dice que subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Este lugar donde Jesús hizo este milagro se encuentra en la orilla noreste del mar, a unos 2 kilómetros al sur de Betsaida. Allí existe una pequeña llanura. Cuando Jesús y sus discípulos fueran ahí era primavera, por eso es que leemos que había mucha hierba crecida en abundancia. Al final de esa llanura se alza un pequeño monte, de modo que se cumplen los requisitos de las narraciones de los evangelios. Por lo tanto, cuando el evangelista escribe que Jesús subió al monte, la gente que estaba familiarizada con los alrededores sabía exactamente a qué monte se refería. Las personas que desconocían el paisaje lo podían deducir fácilmente, que había un monte al final de esa llana o de esa faja llana larga a la orilla del mar. Aquí podemos ver que Jesús subió a ese lugar en un trecho de ladera y se sentó con sus discípulos. En el versículo 4, todo esto solamente es una preparación. El versículo 4 dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y es por la mención de esta fiesta que sabemos que fue en primavera cuando Jesús multiplicó los panes, porque la Pascua siempre cae en primavera, en abril o por muy temprano en la última semana de marzo. Usted vea su calendario y la Semana Santa siempre cae en el mes de ¿qué? De abril. A lo mucho se adelanta a la última semana de marzo. ¿En qué mes, en qué día empieza la primavera en el hemisferio norte? El 21 de marzo. Entonces por eso sabemos que era la primavera y que había una hierba crecida. Probablemente el apóstol Juan menciona que la Pascua venía cercana para explicarlo del versículo 15. La Pascua conmemora la liberación de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Por consecuencia, cuando se acercaba esta fecha, los judíos tenían una pregunta muy fuerte en su mente: ¿cuándo vamos a ser libres, no de Egipto, sino ahora de la esclavitud de Roma? Guarde esto porque al final nos va a ayudar. En el versículo 5, ahora sí vamos a entrar en materia, es que comenzamos la narración ya en sí de la alimentación milagrosa. Dice, vamos a leerlo: cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos?
Lo primero que nos cuentan del milagro es que el Señor se percató de que una gran multitud lo seguía. Lo mismo que había pasado con los samaritanos. Envió a la mujer samaritana y ella regresa con una gran multitud. Lo mismo acababa de suceder aquí. Por el relato paralelo del libro de Mateo, en Mateo 14:14 podemos darnos cuenta de que nuestro Señor se mostró amoroso y se conmovió con la gente que salía a buscarlo y comenzó a sanar a los enfermos que llegaban a Él. Una vez más, Jesús nos muestra el ferviente amor incondicional de Dios. Él comenzó a preocuparse por las personas, sus entrañas se conmovieron y la gente que llegaba era sanada. En su compasión, Jesús le pregunta a Felipe: ¿qué hacemos para darle de comer a esta gente que viene en pos de nosotros? ¿Dónde compraremos pan para que coman ellos? Otro punto que revela el amor desinteresado de Cristo es esta pregunta, porque Jesús no preguntó: ¿dónde compraremos pan para comer todos? ¿Cuál hubiera sido la pregunta más común que hiciéramos nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer para comer quiénes? Todos. Oye, hay mucha gente en la iglesia. Yo, sinceramente, como pastor, se lo digo, que un día estuviéramos así y les diría: hermanos, vamos a hacer la cooperacha porque ya todos tenemos hambre, ¿verdad? Yo, en primer lugar, ya tengo hambre. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo le vamos a hacer para que primero ellos coman? Jesús no dijo: me voy a incluir. Es más, no incluyó a sus discípulos otra vez, como cuando les dijo: dejen de comprar pan, vayan, alcen los ojos y miren. Otra vez han de haber estado: otra vez no voy a comer. Bueno, pues ni modo, ya se está haciendo costumbre. Jesús no preguntó: ¿dónde compraremos pan para comer todos?, incluyéndose a Él. Él se preocupaba en primer lugar por las personas, al igual que lo hizo desde que se encarnó y hasta que sufrió la muerte de cruz. Nuestro Señor siempre pensó en primer lugar en nosotros, en sus amados. Inmediatamente el apóstol Juan nos dice el motivo de la pregunta de Jesús a Felipe. Versículo 6 dice: esto lo decía, la pregunta que le hizo a Felipe la hizo para probarla, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús no preguntaba por falta de información. Hay gente que dice que le preguntó a Felipe porque Felipe era cercano a esa ciudad. Si tú investigas, si Felipe nació cercano a Bethsaida, entonces Felipe debe de saber dónde venden, dónde está la panadería. Felipe, ¿dónde está la de Caros Palestina más cercana para que vayan y compremos pan para todos estos? No es, tampoco le preguntó cómo podemos juntar dinero. Felipe, tú que vives aquí cerca, ¿cómo hacemos la cooperacha? ¿Cuánto podemos traer? Nada por el estilo. Nosotros con frecuencia no sabemos lo que vamos a hacer, pero no así nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos entendido ya. Jesús, nuestro Dios, no hace nada sin propósitos bien definidos. Jesús tenía un propósito en su pregunta. Estaba probando el corazón de Felipe. La palabra griega que usa Juan para probar aquí es la palabra peirazo. Significa poner a prueba con el fin de examinar. Jesús quería que él examinara su corazón. Lo que Jesús estaba haciendo era examinar a Felipe, no para saber su reacción. Jesús es omnisciente, ya sabía cómo iba a reaccionar Felipe antes de preguntarle. El Salmo 139:4 dice que no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce toda. En su mente ya sabe todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué entonces Jesús le preguntó a Felipe? ¿Por qué entonces Jesús quería probar a Felipe? Cuando Jesús examinó a Felipe por medio de probar su fe, lo hizo con el fin de que Felipe mismo se diera cuenta de lo que había en su corazón. Quiero que me vea y ponga mucha atención porque esto es central en el sermón del día de hoy. Cuando Jesús probó a Felipe, no es porque dijera: quiero ver cómo reacciona, a ver qué me dice. Igual y si me dice que ahorita oremos y ay, ojalá, diría Jesús diciendo: ojalá, espero que Felipe no me falle. Jesús ya sabía que Felipe le iba a contestar: no, ni siquiera 200 denarios alcanzan. Jesús le preguntó a Felipe para que Felipe se diera cuenta él mismo de su corazón, de lo que había en él.
Fue la mejor forma en que Jesús pudo mostrarle a Felipe su fe, su convicción, su madurez, por medio de una simple pero maravillosa pregunta. Y esto mismo hace hoy en día con todos nosotros. Vamos a dos citas. Primera Tesalonicenses 2:4. Dios nos pone a prueba, sí, lo entendimos apenas, no tiene mucho en el discipulado, que un cristiano no está exento de las pruebas, todo lo contrario. Nos pone a prueba, no porque no sabe, ay, le voy a mandar este problema a la hermana Betty, quiero ver cómo reacciona. Dios ya sabía cómo va a reaccionar la hermana Betty. Dios manda esa situación a nuestra vida para que ella misma se dé cuenta y diga, ay, todavía me falta madurar, o gracias Dios, fuiste tú en mí el que me llevó a salir adelante en esta situación. Y luego crea, ay, la hermana es la única. Esto es para todos los que estamos aquí, amado hermano. Cada vez que pasamos por alguna situación que nos agrada o que no nos agrada, sobre todo, llámese problema o tribulación, no es porque Dios quiere ver qué hay en mi corazón. Dios ya sabe qué hay en mi corazón. Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta de eso que hay en nuestro corazón. Primera Tesalonicenses 2:4 dice que Él todavía nos prueba hoy en día. Dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Que qué hace Dios? Dios prueba nuestros corazones. Primera de Corintios 3:13 nos dice de qué forma y con qué fin. Primera de Corintios 3:13 al 15. Quiero que entiendas esto. Dios ya sabe tu reacción, pero quiere que tú veas tu propia reacción. Hoy en la mañana lo veíamos con Pedro. ¿Qué les decía? ¿Qué dice la Escritura? Pedro dijo, no te negaré. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Pedro, va a cantar el gallo 2 veces y cuando veas ya hasta la tercera vez me vas a haber negado. Tú dices que no vas conmigo a la cárcel, que vas hasta la muerte si es necesario. Pedro, yo ya sé lo que vas a hacer, me vas a negar. ¿Y Pedro le creyó? No, Señor, no digas eso, yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando Pedro fue probado, ahora sí Pedro vio que había en su corazón, fue y lloró amargamente, y después la tradición, la historia cristiana nos dice que sufrió la muerte crucificado de cabeza a las afueras de Roma. Ahora sí se cumplió. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había en su corazón, dijo, ya sé lo que es necesario quitar, remover, cuál es realmente mi condición, me hace falta mucho más. Porque muchas veces andamos por ahí pensando, no, yo ya soy súper espiritual, y cuando llega la prueba, ¡pum!, nos caemos. Ah, ¿verdad? Entonces ahora sí, ¿cuál es tu situación? Primera de Corintios 3, del 13 al 15, dice la Escritura, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será mostrada la obra de cada uno, cual sea el fuego. Las situaciones, las tribulaciones, los problemas van a probar tu vida, van a probar lo que has hecho. Tú dices que eres muy buen cristiano, cuando llegue la prueba, vamos a ver si es cierto. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, alguno que ha trabajado, que ha vivido como cristiano, viene la prueba y permaneces, recibirás recompensa, has hecho bien. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. No significa que perdiste tu salvación, no, tú sigues siendo salvo, pero ¿cómo? Como por fuego. Aún por en medio de la prueba, Dios la pone para nuestras vidas, para perseverar nuestra salvación. Cada vez que somos probados, cada vez que somos pasados por el fuego purificador de Dios, no es porque Dios no sepa cómo vamos a reaccionar, es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición espiritual real. Y como dice el apóstol Pablo, si lo que has construido, lee 3 versículos atrás, si lo que has construido es heno, hojarasca, hojas secas, basura, el fuego lo quemará. Dios sabía perfectamente cómo iban a reaccionar, por ejemplo, Jacob cuando fue odiado por Esaú, Moisés cuando fue perseguido por matar al egipcio, David al ser perseguido por Saúl, Job
cuando pasó por las calamidades, Daniel cuando fue echado al pozo de los leones, Jeremías cuando fue echado a la cisterna vacía. Y Dios sabe cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros en las diversas pruebas que atravesamos en la vida. Dios lo sabe a la perfección. La pregunta es, ¿sabes tú cómo vas a reaccionar en medio de las pruebas? Y muchos podemos decir como Pedro, no, venga lo que venga, yo aunque ahorita el diablo se parara aquí y me hicieran burla, yo no negaría a mi Señor. Pero ¿qué tal vas saliendo de tu casa cuando antes, estoy hablando de hace 5 años, que no había Biblia en el celular, salías con tu Biblia bajo el brazo y vas a la iglesia? No, a la biblioteca, voy a regresarlo. No que no ibas a negar al Señor, no que tú te ibas a poner como Pedro. ¿Qué vas a hacer cuando pases por el dolor, el sufrimiento, la decepción, el abandono? ¿Te vas a retirar del cristianismo? ¿Le vas a dar la espalda al Creador y sustentador de tu alma? ¿O vas a seguir adelante, cueste lo que cueste? Hay un himno que a la letra dice, he decidido seguir a Cristo. Yo creo que lo he escuchado porque los amigos pentecostales lo hicieron cumbia, y dice como cumbia: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y muchas veces hemos criticado este canto y este himno y decimos, no, tú no decidiste seguir a Cristo, el Señor te eligió. Y bueno, tienes razón, pero sabes, este himno fue compuesto en medio de la persecución que se dio en los países comunistas en la década de los 80s, en los países comunistas como está ahorita, ¿cómo se llama? Corea del Norte. Estaba prohibida la iglesia en los países comunistas, Rusia, Rumania, etcétera. Y en medio de esa persecución fue que se compuso este himno. El hombre que lo compuso fue perseguido, acusado falsamente, torturado él y su familia y amigos cercanos, pero el autor, firme por la gracia de Dios en su vida, compuso este canto donde mostraba su fuerte convicción en su Salvador. Después de pasar todas estas situaciones, este hombre compuso el himno y dijo, no importa, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No importa lo que me hagan, no vuelvo atrás. ¿Crees que podrías hacer lo mismo? Y no me refiero a componer un himno, me refiero a que después de que estás en la prueba, ¿crees que puedas seguir firme? Sinceramente, y en un tipo de prueba como esta, en la cual tu familia es atacada o muerta o tú torturado, sinceramente yo mismo no sé si sería capaz. Solo sabremos si somos capaces hasta que pasemos por el medio de esa situación. Por eso pasamos por la prueba, porque Dios quiere que te des cuenta de cómo está tu corazón, cómo estás realmente. Te sentías tan fuerte espiritualmente, viene la primera persecución y estás fuera de la iglesia. Y ya el domingo ya no quieres llegar al discipulado, el miércoles, el lunes ahora, ya, ¿por qué? Es que yo pensé que como era hija de Dios iba a heredar las naciones. Sí, que duele, pero no es necesaria una persecución a muerte. ¿Qué haces cuando tus amigos o vecinos te ven salir a la iglesia? ¿Qué haces cuando te preguntan, ¿es cierto que ya eres aleluyo, que eres cristiano? ¿Cómo reaccionas? No, mi mamá. Siempre les he dicho, en otras iglesias te dicen así, aquí no, pero en otras iglesias contestan, mi mamá, ella es la que va a la iglesia, yo la llevo al camión para que no se pierda. Cuando Dios pruebe nuevamente tu corazón, ¿qué va a encontrar en él? ¿Sabes cuál es el heno, la hojarasca, la basura? Orgullo. Que te creías tan bueno espiritualmente y todo lo que estuviste viviendo fue nada. ¿Qué había en tu corazón? Orgullo, vanidad. Hacías las cosas y venías para que la gente te viera, y cuando nadie te dijo gracias por hacer las cosas, dices, no vuelvo a venir. Con un cerillito se quemó esa basura. Miedo, desconfianza, rencor, ambición o un interés material. Después vamos a hablar lo que se da en el versículo 2. La gente iba a Jesús, y después vemos más adelante, lo vamos a ver, regresaron y Jesús les dice, ustedes no vienen porque me aman a mí, ustedes vienen porque les di pan y se llenaron. Cuando pasas la prueba y sales de la iglesia y dices, es que yo quería que mi vida me fuera bien, ¿qué había en tu corazón? Solamente un interés porque Dios compusiera tu vida, pero no había un amor genuino por el Salvador.
La manera en que reaccionamos a las pruebas, cualquiera que sean, nos dice nuestro estado espiritual real. Lo mismo pasó con Felipe cuando fue cuestionado por Jesús acerca de qué hacer para dar comer a tantas personas desvalidas. El siguiente versículo, versículo 7, regresa a Juan 6, 7. Nos damos cuenta de que Felipe no pasó la prueba, pues aún no entendía a fondo lo que estaba pasando. Imagínate, acababa de ver a Jesús convertir el agua en vino, hace unos meses. Vio unos días antes cómo sanó al paralítico de Betesda. En la mañana vio cómo llegaba la gente, cojos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, y Jesús los sanaba. Acababa de ver esas tres cosas, y Felipe, en lugar de decir, Señor, tú lo sabes, tú vas a hacer un milagro, ¿qué le dice Felipe? El Señor, ni aunque tuviéramos 200 denarios, versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estas personas comiera, aunque sea un poquito. El denario era la moneda de plata romana, de ahí viene nuestra palabra para dinero. Era el equivalente al salario de un día de trabajo para un jornalero. Felipe hablaba del salario de 200 días y que ni así podrían alimentar, aunque sea un poco, a tantas personas. Felipe no pasó la prueba. En el versículo 8 y 9 leemos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés no estaba en mejor condición que con su condiscípulo Felipe. Cuando Andrés menciona al muchacho, no lo hace esperando un milagro de parte de Jesús. Sus mismas palabras lo delatan. Sí, aquí hay un muchacho, pero nada más trae 5 panes. ¿Qué es esto para tantas personas? Algo que es bueno volver a recalcar es que es importante callar donde la Escritura calla. A lo largo de los siglos, cuando estuve sacando esta predicación, me di cuenta que diferentes predicaciones han salido acerca del muchacho, y de verdad es en serio esto que le estoy diciendo. Hay predicaciones que dicen que el muchacho iba a un mandado y pasó por ahí y el Señor lo vio y lo tomó, y sé tú como ese muchacho acomedido que hagas cosas y... Esto no dice la Escritura. Que este muchacho seguía a Jesús y fue movido por él, que iba a visitar a su madre para llevarle peces y panes, que entonces tú no te olvides de tus padres y los ayudes, cosas que no son malas, pero que no puedes sacar de este versículo, porque si no, puedes hacer lo que quieras con la Escritura, puedes decirle lo que tú quieres a la Escritura, y eso no es una predicación expositiva. Hay gente que ha llegado a decir que había salido de excursión, que por eso es bueno hacer excursiones en las iglesias, porque no sabes a quién puedes bendecir. Todavía el peor, que era un vendedor ambulante, que vendía panes y peces de manera ambulante. No podemos hacer eso con la Escritura, eso es hacerle violencia a la Escritura. Es sabio, ya lo entendimos semanas atrás, guardar silencio cuando la Escritura lo hace. No debemos de sacar enseñanzas fantasiosas donde no las hay. Es un camino peligroso que la mayoría de las veces desemboca en herejías. La luz se centra en el Señor, no en el muchacho. A nosotros nos basta saber que Jesús quiso servirse de ese muchacho y ya. Cómo se llamaba, qué estaba haciendo, a dónde iba, qué pensaba, no nos interesa. ¿Sabes quién nos interesa en la Escritura? Cristo, nada más, no hay más. Un detalle importante, y ahorita va a salir, es que el pan que llevaba el muchacho, ¿qué dice que era pan de qué? De cebada. El pan de cebada era considerado comúnmente un pan de baja calidad en comparación con el pan de trigo. El trigo era más caro y daba un mejor pan. La cebada era más abundante y daba un pan de baja calidad, que la gente le llamaba en la época de Jesús pan de los pobres. Como ahorita nosotros en nuestro tiempo, la gente que toma Coca-Cola, ¿qué decimos luego? Ah, no, pudiente. Y los que tomamos Red Cola, ¿qué dicen? Refresco de los días salimos los que tomamos Red Cola. Es que ellos son más pobres, ellos no les alcanza para la Coca.
en ese entonces hacían lo mismo. La gente que comía pan de trigo decían, ah, no, este tiene dinero. La gente que comía pan de cebada decían, es que es pobre, no le alcanza, va empezando, por eso no tiene. Jesús manda a recostar a las personas sobre la hierba, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Por el relato paralelo en Marcos 6:40, sabemos que se juntaron en grupos de 100 y de 50 personas. Por eso se facilitó servirles, porque no se formaron para darles a 5,000. Imagínate qué fila tan larga se hubiera hecho. Y por eso se facilitó contarlos. Aquí hay 100, aquí hay 100, aquí hay 50, 5 montones de 100, 6 montones de... Entonces hicieron la cuenta fácilmente. En el versículo 11 ya nos relata el milagro, pero con una sencillez extraordinaria. Dice, tomó Jesús aquellos panes y no hizo nada de lo que los predicadores hoy en día, y los que me conocen saben que no tengo miedo de decir nombres como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como algunos de otros charlatanes que hacen sus noches de gloria y de milagros y que llevan luces, y que este otro, ¿cómo se llama el que vino a la Azteca? Timothy Joshua. Jesús simple y sencillamente recibió los panes en las manos, dijo, gracias Señor porque sé que me escuchas, comenzó a partir los panes y empezó a darle a sus discípulos y sus discípulos a las personas, y ya. No hubo un gran show, maroma y teatro. La sencillez de la narración no hace a un lado lo extraordinario del milagro. De solo 5 panes y 2 peces se alimentaron más de 5,000 personas. Por más que te cueste de creer, la Biblia dice que pasó y creemos firmemente que pasó. Hay quienes tratando de explicar, más bien de difamar este milagro, han dicho que no fue así, que lo que en realidad pasó es que en los grupos de 50 y de 100 había personas ricas también, que llevaban comida suficiente, pero como las enseñanzas de Jesús eran de amor al prójimo, de ayudar al necesitado, de dar tu capa a aquel que la necesitara, esas enseñanzas habían llegado al corazón de esos ricos, y entre medio de esos 50 y 100 comenzaron a sacar pan y dijeron, tengan, yo lo comparto con ustedes, que Jesús únicamente puso el ejemplo cuando estaba al frente. Eso no es verdad. Hay un detalle que tira esta explicación, y es el pan de cebada, que deja por fuera el poder, esta explicación, deja por fuera el poder y la majestad divina. El pan de cebada, ya lo entendimos, se consideraba el pan de los pobres. Incluso Josefo hablaba del pan de cebada y decía que era demasiado vil como para que lo comiera un hombre. Si las personas ricas llevaban pan para su consumo personal y lo compartieron entre los pobres, ¿de qué pan iban a llevar? Entonces, ¿por qué fue el pan? Porque recogieron las cestas y las llenaron de pan ¿de qué? De cebada. Entonces, no tratemos de buscarle 3 pies al gato, no tratemos de encontrar el hilo negro. Hay por ahí algunos que quieren mezclar, les decía cuando hablamos al principio de estas enseñanzas en Juan 1, el verbo creador. Hay gente que quiere llevar una relación entre la evolución y la Biblia, y que se puede mezclar, y que los primeros capítulos de Génesis no son literales, que tú nada más lo tienes que ver como una alegoría. Nada más lejano y más peligroso para un cristiano, ni más lejano de la realidad. ¿Vas a aceptar toda la autoridad de la Biblia o no estás aceptando nada? Si a ti te cuesta trabajo creer alguna de estos relatos, por ejemplo, que Jesús al orar repartió el pan entre 5,000 personas, no quiere decir que no eres cristiano, que no eres hijo de Dios. Quiere decir que al igual que los seres humanos, todos fallamos, todos tenemos naturaleza pecaminosa, el pecado sigue acordándose, nuestra carne, la incredulidad, pero tú puedes con una fe sencilla y humilde decir, Señor, es difícil de creer, pero si tu palabra lo dice, yo lo creo con todo mi corazón. Tú compartiste el pan para que 5,000 personas comieron, se acabó.
en ese capítulo busca la enseñanza, el verbo creador. Ahí mismo les mandé la liga, hay una página muy buena, Respuestas en Génesis. No está peleada la ciencia con la Biblia, pero hay que saberla llevar adecuadamente. En los siguientes versículos nos habla de la magnitud del milagro. Versículo 12 y 13 dice: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron las cestas, 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Contar con recursos infinitos no es una excusa para desperdiciar. ¿Para qué nos juntaron? Al cabo Jesús al otro día pudo haber multiplicado más panes. No, desperdiciar es pecado. El Señor nos llamó a mayordomía, a saber ser administrados. Una persona desperdiciada es una persona que no ejerce bien la mayordomía del Señor. Además, había otros que también tenían que comer, por ejemplo el muchacho, sus discípulos, Jesús mismo. Jesús se preocupaba por los pobres, pudo haber guardado ese pan para los pobres del día de mañana. Versículo 14 y 15, y aquí vamos a terminar ya. Nos habla de que el propósito del milagro no fue entendido en ese momento, y con esto quiero apuntalar nuestro sermón. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las personas, por la cercanía de la Pascua, ¿se acuerda que en el versículo 2 nos dice que la Pascua estaba cerca? La Pascua conmemora la salida de Egipto, de su nación. Estaban exaltadas sobremanera. De inmediato pensaron: ahí está el Mesías Rey. Pensaron que el propósito del milagro de Jesús era ser reconocido, era recibir fama, era ser promovido por la gente como alguien poderoso, facultado para derrocar a los romanos que los oprimían. Pensaban: el profeta del que habló nada menos que Moisés antes de morir, ahí está y nos va a liberar. Por eso es que Jesús, sabiendo que aún no era su tiempo, se apartó de ahí y se fue al monte él solo. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero que conmigo termine meditando en esta situación. No cometa el mismo error de pensar como estos hombres, tanto en las pruebas como en cualquier situación de su vida. Cualquiera, no importa qué situación se presente, buena o mala a sus ojos, no cometa el mismo error que estos hombres cometieron, de pensar que aquí y ahora son las cosas. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene propósitos, aunque no siempre lo entendamos. No necesita ser un milagro como la alimentación de 5,000 personas. El que estés pasando situaciones en tu vida, el que estés pasando situaciones en el trabajo, en tu familia, todo lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito como lo tuvo en este milagro. Pero muchas veces no entendemos que Dios tiene planes para nuestra vida, sí aquí en la tierra, pero que sus planes no terminan aquí. Sus planes tienen la mirada puesta en la eternidad. La vida terrenal no es todo lo que hay. Hay mucho más después de morir, pero muchas veces nosotros estamos como los judíos pensando: hizo una cosa el Señor, vamos a coronarlo rey. Aquí y ahora es el propósito de Dios, cuando muchas veces el propósito de Dios se va a manifestar hasta la eternidad, cuando estés en gloria, seas como Jesucristo y le adores por los siglos de los siglos. Tal vez el dolor no es porque Dios te va a dar algo más grande y mejor, es porque simple y sencillamente te está moldeando para la eternidad y nada más. No seas como los judíos que pusieron su mirada solamente aquí y ahora y no entendieron el propósito del Señor. Tú y yo estamos llamados a entender que en este mundo, en esta vida, jamás nos vamos a sentir 100% satisfechos. Así tengas todo el oro, toda la plata, y sí, si lo quieres ver hasta banalmente, 1000 mujeres como Salomón.
Salomón terminó escribiendo: vanidad de vanidades, todo eso vale nada. Podrías tener todo y nunca sentirte completamente lleno, porque no fuiste diseñado solamente para esta vida, fuiste diseñado para una eternidad con Cristo. Y si tú pierdes de vista esta situación, vas a estar como estos hombres, sin entender el propósito de Dios para lo que estás pasando, sea lo que sea. No importa, así sea un logro, gloria a Dios, pero el logro no es para que te quedes ahí, es para que sigas adelante y seas como Cristo. Para nosotros entender que Dios nos está preparando para cuando pasemos a aquel lado de la eternidad, para estar siempre a su lado, entonces tengamos los pies firmes en la tierra, pero la mirada bien puesta en lo alto, donde está el trono de Dios. Así, con tus ojos cerrados, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, enséñame a poner la mirada en las cosas eternas. Cada vez que tú me pruebas, cada vez que paso por situaciones en mi vida, no es porque tú no sepas cómo voy a reaccionar, es para que yo vea mi real condición y tome cartas en el asunto, pero no yo, Cristo en mí, haciendo las cosas, para que renueves mi mente, para dejarme moldear. Tú ya sabes cómo voy a reaccionar ante la exhortación y la confrontación. Tú ya sabes cómo voy a reaccionar ante la adversidad y la persecución. Tú ya sabes cómo voy a reaccionar ante la prueba y la tribulación. El propósito de esas situaciones son para que yo lo sepa y para llevarme a madurez. No permita, Señor, que nuestros ojos se enfoquen aquí y ahora como estas personas que pensaron que el milagro era para hacerse rey, para ser conocido, para ganar fama y terreno y derrocar a los romanos. No permitas que pensemos, Señor, que las cosas las haces con propósitos terrenales. Tus propósitos son más grandes, son sublimes, son eternos. Y si nosotros no alcanzamos a entender tu propósito aquí en el tiempo, algo es seguro: en la eternidad vamos a reflejar ese peso de gloria que tú estás forjando en nosotros. Gracias, Señor. Solamente nos queda decirte por la prueba, porque así es como verdaderamente nos damos cuenta quiénes somos delante de ti. Te agradecemos porque no nos has soltado de la mano. Tú no desechaste a Felipe, ni a Andrés, ni a ninguno de los 12 cuando no supieron. Tal vez los confrontaste muchas veces y les dijiste: ni aún eso han entendido, pero jamás desechas a los que son tuyos. Una cosa es que me confrontes y otra cosa es que me hagas a un lado. Los 100 que conociste son los 100 que glorificaste. Podemos estar seguros en ese Dios maravilloso. Gracias, papá, por la prueba. Gracias por la tribulación.